El mundo de la magia y la brujería es demasiado grande. Han existido distintas religiones a lo largo de la historia, incluso cuando el ser humano aún era nómada. Existieron cultos ancestrales, como el culto al oso, realizado hace más de 78.000 años. Tenían como meta rendirle culto a este animal para obtener sus habilidades, como su ferocidad y su valentía. Los ancestros, al ver que la gente moría, se preguntaban si era el final o si acaso existía algo más allá de la muerte. Se hacían funerales desde hace cientos de miles de años, rindiendo honores o buscando la forma de ayudar al fallecido a llegar a buen puerto, según el sitio donde tenía que llegar. Hasta la actualidad ha evolucionado mucho este aspecto, habiendo muchas teorías. Unas religiones mencionan que hay un cielo y un infierno. En el primero van las almas que actúan con virtud y en el segundo las que actúan con pecado. Otras religiones mencionan que existe la reencarnación. Sin embargo, independiente de qué es lo que sucede, en muchas ramas de la brujería se utilizan las almas de los muertos para distintas metas. Un ejemplo es el palo mayombe, el vudú, la nigromancia babilónica, cananea, griega, mexica o de distintas culturas en el mundo. La nigromancia se encuentra de acuerdo en algo, que existen almas de muertos que son buenos y otros que son energías peligrosas y caóticas que se deben manejar con sumo cuidado. Los muertos oscuros o los peligrosos son aquellos que cuando vivieron, de alguna forma estuvieron ligados a comportamientos bastante negativos o con una obsesión muy grande por lo material, ya sea de manera consciente o inconsciente. Estas almas oscuras son seres inquietos y atormentados, que a su vez atormentan a otros seres, incluyendo a los vivos. Por su apego a lo material no pueden trascender y se encuentran ligados a la tierra. Después de la información explicada, por esa razón te presento 10 tipos de fantasmas o muertos según la nigromancia. Número 10. Este es un tipo de muerto que al fallecer tuvo una de las maneras más dolorosas de hacerlo, es decir, los muertos que murieron quemados. Son aquellas personas que murieron quemadas en distintas circunstancias. Puede ser que las hayan quemado a propósito, suicidio o en algún accidente de automóvil o en el incendio de su hogar. Al morir estos seres aún tienen en su mente ese dolor de sentir cada parte de su cuerpo ser consumida por las llamas del fuego. Al tener este sentimiento siempre presente se vuelven agresivos y locos. A sus víctimas les causan visiones infernales, de llamas del purgatorio o de escenarios horrorosos llenos de fuego. La otra categoría de estos seres son los pirómanos, que mataban a la gente quemándolos o provocando incendios en casas o edificios. Cualquiera de los dos casos transmiten su dolor a sus víctimas, aparte de causar deformaciones y muertes a causa del elemento fuego. Número 9. En este número hablaremos de los tipos de muertos contrarios a los del número 10, es decir, a quienes murieron ahogados. ¿Alguna vez has oído alguna leyenda de algún alma que se manifiesta en un lago, río o en el océano? Precisamente son parte de este grupo. Esos muertos murieron ahogados en algún sitio donde había agua suficientemente profunda, como para haberlos matado. Son seres inquietos, atados al lugar donde murieron. Les gusta provocar el mismo tipo de muerte, causando que sus víctimas no puedan salir del agua o jalándolos hacia abajo. También les agrada causar problemas respiratorios o asfixia. Número 8. Los muertos por plagas son aquellos que fallecieron por una enfermedad muy contagiosa, como los que murieron en la pandemia de la peste negra o en esta por COVID-19. Estos seres al morir dolorosamente, con angustia, muchas veces encerrados en hospitales o sin poder despedirse de sus familiares, quedan ligados al plano terrenal por las razones ya mencionadas. A sus víctimas les provocan los síntomas de la enfermedad por la que murieron, en ocasiones causando el desarrollo del virus o la bacteria según sea el caso. Número 7. Los muertos solitarios son almas que murieron en soledad, tristes, abandonadas y arrepentidas de muchas decisiones de su vida.
Al morir en estas condiciones son seres que les faltó amor y cuidados, por lo que están obsesionados en que les pongan dicha atención y por eso se encuentran desencarnados. Son usados para provocar tristeza y que la víctima se sienta en soledad, aunque realmente no lo esté. También causan sentimientos de suicidio y comportamientos autodestructivos. Número 6. Los muertos con enfermedades psiquiátricas. Muchas veces hemos escuchado leyendas de psiquiátricos abandonados, donde se cuenta que hay demasiadas manifestaciones. Incluso hasta hay canales de exploración urbana donde han sido víctimas de estos fantasmas. Estos muertos, al fallecer enfermos mentalmente hablando, tienen una confusión muy grande. Muchas veces ni siquiera saben que ya fallecieron. Al no saber su situación, creen que se encuentran vivos y su locura los sigue aún en la muerte. Buscan todo aquello por lo que han sentido un apego, como su familia, una pareja sentimental u objetos materiales. Estos seres causan pesadillas, locura, incluso llegan a provocar la enfermedad mental que padecieron o destruyen la mente de su víctima. Número 5. Los muertos asesinados. Estos muertos vagan en pena con el shock y la violencia que pudieron vivir al ser víctimas de un asesino. Al estar atrapados, son revictimizados una y otra vez con la causa de su muerte, aparte provocando deseos de venganza, por lo que también llegan a convertirse de víctimas a victimarios, causando dolor, confusión, locura, incluso llegando a asesinar a otros seres. Número 4. Los muertos obsesionados con el trabajo. Estos seres no tienen un tipo de muerte en particular, pero tienen un exceso de obsesión al mantenerse ocupados trabajando y sentirse productivos. Estas almas en pena no son tan peligrosas como las demás, pero al morir y dejar de trabajar se sienten inútiles, por lo que los nigromantes los usan para hacerlos sentirse productivos y realizar tareas. Así que pueden ser utilizados para muchos tipos de propósitos, como mensajeros o para provocar algún daño a una víctima. Número 3. Los muertos vengativos. Estos seres han fallecido manteniendo un sentimiento de venganza por cualquier razón. Al sentirse que no se les hizo justicia, su odio y el querer desquitarse crece aún estando muertos. Ellos suelen ser en cierto modo empáticos con quienes comparten ese mismo sentimiento. Por eso los brujos los usan cuando requieren provocar una venganza contra alguien, ya que realizarán esta tarea con todo gusto. Número 2. Los asesinos muertos. Estas almas acarrean los mismos sentimientos que tuvieron en vida, esa sed de sangre, muerte y locura, por lo que anhelan seguir quitando vidas. Pueden ser asesinos en serie, personas que se dedicaron en su día a día a matar personas, como puede ser un sicario, o en su caso también un soldado que causó muchos asesinatos, incluso que hasta los disfrutaba. Según la brujería, son excelentes para provocar derramamiento de sangre u homicidios. Número 1. Los muertos vampíricos. Se dice que estos seres son los que cuentan las leyendas, aquellos que regresan de la muerte para atacar a la gente o absorber su sangre vital. Al querer comer todo el tiempo vitalidad, se vuelven parásitos, así que no pueden obtener energía por sus medios, sino que deben drenar a otros seres. Se manifiestan como sombras de murciélagos, cuervos, búhos o algún animal nocturno. Incluso llegan al nivel de volverse una especie de sucubos o incubos, teniendo relaciones sexuales con los vivos para drenar su energía. Estas entidades pueden drenar a una víctima hasta la muerte, en el proceso causando pesadillas, locura y dolor. Aún existen otros tipos de grupos de muertos, que hablaré en una segunda parte, si veo que este video tiene buena aceptación. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Esto ayuda a que el proyecto crezca.